Muy bien, vamos a continuar con la revisión de los problemas resueltos de reactores ideales para ver la aplicación de las ecuaciones de diseño que se obtuvieron a partir de los balances de materia surgidos en términos del principio de conservación de materia para los reactores ideales. Vamos a ver ahora un problema resuelto para un reactor tubular de flujo pistón o RTFP. El problema dice: se requieren producir 300 millones de libras de etileno por año en un reactor de flujo pistón, o sea, un RTFP, mediante el cracking de una corriente de alimentación de etano puro. La reacción es irreversible y elemental. Se desea alcanzar un 80% de conversión de etano operando el reactor isotérmicamente a 1100 Kelvin y una presión de 6 atmósferas. La constante de reacción se determina experimentalmente a 1000 Kelvin, obteniéndose un valor de 0.072 segundos a la menos 1. La reacción tiene una energía de activación de 82 kilocalorías por mol. Veamos qué información nos está dando. Nos está diciendo que se requiere producir, es decir, nos está dando el flujo másico de etileno, es decir, de producto, en un reactor RTFP, y donde se alimenta etano puro, es decir, un solo reactivo se transforma en seguramente dos productos, ¿sí? Dice que la reacción es irreversible, ¿sí? O sea, no se alcanza el equilibrio químico y es elemental además. También nos está dando la conversión, ¿sí? El dato de conversión que vamos a utilizar, ¿sí? Y también nos está diciendo que el reactor se opera a 1100 Kelvin y una presión de 6 atmósferas. Sin embargo, noten, nos está dando el valor de la constante de velocidad de reacción a 1000 Kelvin, o sea que esta no la vamos a poder utilizar a 1100 Kelvin. Tenemos que hacer una corrección de esta constante para poderla utilizar en nuestro problema, ¿sí? Aquí está el valor de la constante, pero esto es a 1000 Kelvin, no lo pierdan de vista. Ahora, dice que la reacción tiene una energía de activación de tantos kilocalorías por gramo mol. Perfecto. Con esta información vamos a determinar el volumen del reactor y también determinar el volumen del reactor para una producción diferente y una conversión diferente a la que nos están indicando en el problema. Perfecto. Bien, aquí tenemos la ecuación, la reacción química, el etileno se transforma el etano se transforma en etileno. Bien, aquí tenemos la reacción química, el etano se transforma en etileno y también en hidrógeno, o sea, es un producto. En términos algebraicos, digamos, tenemos que un reactivo A se transforma en dos productos B y C. Muy bien, como es un reactor tubular, un RTFP, pues vamos a utilizar esta ecuación que es la que obtuvimos de los balances de materia para reactores ideales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues encontrar todos los parámetros, es decir, el flujo molar a la entrada del reactor y la velocidad de reacción, pero obviamente la velocidad de reacción debe de estar en términos de la conversión para que pueda hacerse la integral, si no, pues esto no podrá ser posible. Muy bien, tenemos una reacción de primer orden, es decir, la velocidad de reacción es K por C. Muy bien. Aquí necesitamos recordar un poquito que el flujo molar es el producto del flujo volumétrico por la concentración. Por tanto, la concentración será igual a el flujo molar entre el flujo volumétrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar la concentración de A en términos de la conversión. Y aquí está la conversión, ¿sí? Integrada. FA es FA0 por 1 menos X. Muy bien, pero ¿cómo calculamos
el flujo volumétrico. El flujo volumétrico se calcula con esta ecuación, que es la ecuación para calcular un flujo volumétrico en una fase gaseosa. Y nos dice que es el flujo volumétrico final, será el flujo volumétrico inicial por 1 más epsilon x. Epsilon es un avance de reacción que calcularemos con los moles, tomando en cuenta los moles finales y los moles iniciales, ya lo veremos en su momento, multiplicado por la presión inicial entre la presión final y multiplicado también por la temperatura final entre la temperatura inicial. Como el problema nos dice que no hay cambios en la presión ni en la temperatura, estos dos términos propiamente no se nulifican, sino que se hacen uno. Es decir, la presión inicial y la final es la misma, puesto que no hay cambios en la presión, y la temperatura inicial y la final también es la misma, puesto que no hay cambios en la temperatura. Este es 1, esto es 1, todo se vuelve 1 y aquí está. Aquí está. Entonces, el flujo volumétrico a la salida del reactor será igual al flujo volumétrico a la entrada por 1 más epsilon x. X es la conversión. Muy bien. Ahora, vamos a calcular CA. Ya conocemos el flujo molar, que es esto, y conocemos el flujo volumétrico, que es esto. Ok, hagamos la división. Aquí está. Perfecto. Y tenemos lo siguiente. Si el flujo molar a la salida entre el flujo volumétrico a la salida es CA, bueno, pues el flujo molar inicial entre el flujo volumétrico inicial será la concentración inicial. Por eso aquí tenemos CA0, que es este cociente.